Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y un saludo a sus hermanos del grupo Oración Los Ángeles de Dios. Una vez más transmitiendo desde la ciudad de Lacey, Washington, desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, para compartir con ustedes en este 31º domingo del tiempo ordinario, domingo, día del Señor. Día de ir a encontrarnos con su amor, con su providencia, con su misericordia, y también para llenarnos nosotros de la fortaleza de todo cristiano, que es la santa y bendita Eucaristía. Y para nuestra reflexión del día de hoy vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo del 28 al 34. Y dice: Entonces se adelantó un maestro de la ley, había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Entonces le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó: has hablado bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios. Jesús vio que esta era una respuesta sabia y le dijo: no estás lejos del reino de los cielos. Y después de esto, nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Mis hermanos, esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más vemos cómo en este relato Jesús está otra vez dando su doctrina, enseñando, pero siempre vemos cómo hay un grupo de personas, ya lo hemos visto en 4 o 5 semanas atrás, que vienen todo el tiempo buscando, provocando o también simplemente poniendo a prueba a Jesús. Hoy le toca a un maestro de la ley. Y dice la palabra de Dios que este maestro de la ley se les adelantó. ¿Qué quiere decir se les adelantó? Que había muchísima gente haciendo preguntas, consultas o tal vez pidiéndole favores a Dios. El evangelio del día de ayer nos hablaba que Jesús les estaba enseñando a los seusedos, los que no creen en la resurrección, y lo ponían a prueba en el evangelio que decía de que una persona que se había casado con 7 hermanos, y estos 7 murieron, y de cuál de ellos será esposa en el cielo, porque ellos no creen en la resurrección. Venía Jesús enseñando a toda esta gente cuando este maestro de la ley, al oír lo que Jesús estaba diciendo, se les adelanta a los demás y le hace una pregunta, y le dice: ¿qué mandamiento es primero que todos? Y aquí es donde vemos nosotros también una vez más la astucia de esta persona. Porque esta persona, dice el evangelio, que era un maestro de la ley. ¿Ustedes piensan que no sabía cuál era el primer mandamiento, cuál era el mejor de todos, o cuál era el mandamiento que más se debería de cuidar? Sí lo sabía. Pues no podía ser maestro al ignorar esta pregunta. Pero una vez más vemos cómo esta persona quiere poner a prueba a Jesús. Y aquí nosotros, en el fondo de nuestro corazón, deberíamos deberíamos de agradecer a este maestro de la ley el haberle hecho esa pregunta a Jesús. Porque Jesús perfecciona y hace mejor el mandamiento. No porque no lo fuera, porque amar a Dios sobre todas las cosas, no hay nada que lo pueda mejorar, pero Jesús lo perfecciona al decir: también ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús una vez más le da una cátedra de enseñanza y le enseña a perfeccionar la ley de Dios como a Él le gusta. Jesús siempre
de lo que ya está escrito, de lo bueno lo hace perfecto para un bien para todos nosotros. El mandamiento primero que todo, Jesús le responde no solamente a esta persona, porque dice el Evangelio, le dijo, escucha todo Israel. Por eso les decía que debemos agradecer a este maestro la pregunta que le hizo a Jesús, porque tal vez nosotros estuviéramos escudándonos en eso. ¿Cuál será el primer mandamiento de todos? Al Jesús darnos esta respuesta, nosotros ya sabemos, no tenemos ninguna excusa para no cumplirlo. Jesús le dice a él y a todo Israel. Jesús le dice a esta persona, hoy en el Evangelio nos dice a todos nosotros, escucha Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia, con todas tus fuerzas. Y después viene este otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que este. Nada. Y muchas veces nosotros nos equivocamos aquí grandemente al no poder nosotros cumplir el mandamiento del amor, como nos dice la iglesia. El primer mandamiento es el mandamiento del amor. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu inteligencia. Y nosotros muchas veces fallamos en este primer mandamiento. Ni siquiera mencionar el amor al prójimo. ¿Cómo está el mundo de hoy? Hoy inventamos leyes que porque el vecino él apoya el aborto y yo no apoyo el aborto, y el vecino ya te quiere demandar porque tú ofendiste su libertad de expresión. Hoy en este día, mis hermanos, deberíamos preocuparnos cómo estamos ofendiendo a Dios en vez de estar preocupándonos cómo estamos ofendiendo al prójimo. Si nosotros amamos a Dios, Él nos dará la gracia para poder amar al prójimo. Y nosotros queremos ser al revés. Queremos quedar bien con el vecino, tener buenas relaciones sociales en tu barrio y después dejamos a Dios. Y no porque no sea necesario, es necesario tener buenas relaciones, pero lo importante es tener una buena relación con aquel que te da todo lo necesario para seguir adelante. Entonces no hay ningún mandamiento más grande que este, el mandamiento del amor. ¿Qué es amar a Dios? Amar a Dios es tener una relación con Él, es empezar a conocerlo, es saber que hay alguien que te está escuchando cada vez que tú levantas la voz en la oración, cada vez que tú platicas con Él, cada vez que tienes una necesidad, cada vez que tienes algo que agradecer, cada vez que tienes un techo donde dormir, un pan en la mesa que disfrutar, cada vez que tienes trabajo. Saber y tener plena confianza que hay alguien que te ama, que te protege y que te da en su providencia lo más hermoso, también su misericordia. Ese es el mandamiento del amor, amar a Dios, tener esa relación plena de saber que hay alguien que te está escuchando. Muchas veces podemos poner un ejemplo, vas por la calle, te encuentras a otra persona, le preguntas, hey, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Vas a misa? Oh, no, soy católico, pero no voy a misa. ¿Y tú amas a Dios? Oh, sí, yo amo a Dios. Amar a Dios no es ese tipo de relaciones. No es creer nada más en Dios, pero no ir a misa. No es creer o saber que hay un Dios y no confesarme por años. Amar a Dios no es saber de Él y abandonarlo en la Santa Eucaristía, porque tristemente se ve que en una congregación, en una misa de 500 personas, solamente van 80, 100 personas a la comunión. Y es triste. ¿Dónde está esa relación? Algunos tal vez porque no pueden, pero ya están arreglando su situación para la gloria de Dios. Y ellos y los demás supieran la necesidad de estas personas que están arreglando su situación para poder llegar a ese culme que es la Santa Eucaristía, los demás que tienen ese privilegio no desaprovecharían esa oportunidad. Y eso no es amar a Dios, hermano. Ir a la misa y no comulgar, eso no es amar a Dios. O creer que la confesión con un sacerdote no es necesaria, eso no es amar a Dios. Amar a Dios es escucharlo. Y sobre todo amar a Dios
es obedecerlo. Y si Él nos dejó los sacramentos, es por nuestro propio bien, para nosotros poder tener esa relación con Él. La confesión, por ejemplo, nos devuelve la amistad con Dios que nosotros perdimos por causa del pecado. Entonces, hermanos, amar a Dios va mucho más allá, incluso hasta dar la vida, como Jesús nos enseñó. ¿Cuántos hermanos de nosotros ahorita están sufriendo persecución a causa de la fe? Eso es amar a Dios. No vacilar, tener en cuenta que hay alguien que te está cuidando, protegiendo y sobre todo dando la fuerza para no negarlo. Eso es amar a Dios. Buscarlo en el prójimo, dice Jesús, amarás a tu prójimo, y ahí es donde nos cuesta mucho trabajo a todos nosotros. Amar al prójimo. ¿Cómo puedes tú amar a alguien que a pesar de todo lo que tú haces, te injuria, habla mal de ti, te ponen mal contra todos los demás? Amar a Dios es mucho más que eso, y cuando una persona empieza a amar a Dios, provoca muchas envidias. Y ahí es donde viene el prójimo a hacer el papel del enemigo, porque empieza a hablar mal de ti, te empieza a hablar chismes, te empieza a inventar calumnias, incluso muchas de las veces hasta te empiezan a insultar. ¿Cómo puedes amar a ese prójimo? Ahí está lo difícil. Amar a Dios es permitir que estas personas hablen de ti, te chismorreen, que digan chismes que tal vez nunca van a poder sostener, y tú no guardarles rencor. Eso es amar a Dios. Porque a ti no te corresponde quedar bien con todas las personas, te corresponde estar bien con Dios. Y si lo amas, como te decía, vas a provocar muchas envidias. Pero eso a ti no te tiene que preocupar, porque Dios es el que mira todo, es el que te sostiene y es el que te dará la gracia para poder amar a esta persona que tal vez está hablando mal de ti. Qué difícil, mis hermanos, es en estos tiempos amar al prójimo. Pero si nosotros nos refugiamos en Jesús, si nosotros vamos y adoramos a Jesús en la Santa Eucaristía, Él nos va a dar la gracia para poder encontrar su rostro, aún en aquella persona que te está haciendo la vida imposible. Por tus propias fuerzas jamás vamos a poder encontrar al prójimo lejos de Jesús. Lejos de la fuerza de la Eucaristía nunca vamos a poder, hermanos. Por eso Jesús nos enseña hoy en este día. Hay un mandamiento que debemos de cumplir. Amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra inteligencia y con todo nuestro corazón, y al prójimo como a ti mismo. Así que, mi hermano, yo te invito a reflexionar. Tal vez tú seas bueno, tal vez tú no mates, tal vez tú no robes, tal vez tú no injuries a nadie, pero ¿de qué te sirve si no amas a Dios ni a tu prójimo? La palabra de Dios es clara y nos dice en la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 20. Si yo amo a Dios, pero odio a mi hermano, soy un mentiroso. El que no ama a su hermano, el que ve, ¿cómo pues podrá amar a Dios a quien no ve? Así que, mis hermanos, en este evangelio de este día, yo te invito a reflexionar. ¿Cómo está tu corazón en estos momentos? Tal vez ahorita ya estamos disponiéndonos para ir a la Santa Misa, pero todavía tengo rencor con alguien, todavía no he perdonado de corazón a alguien. Busquemos a Dios en la oración, busquemos a Dios en la palabra, busquemos a Dios en los sacramentos, y Él nos dará la gracia para poder aceptar al prójimo que tal vez no nos acepta a nosotros. Así que, mi hermano, en este día nos quedamos con esta reflexión para estar pensando todo este día sobre lo que Jesús nos está hablando, el amor al prójimo, llevar el amor hasta su extremo, hasta el límite, como Jesús nos enseñó. Así de que, mi hermano, te deseo para ti en este bendecido domingo, para ti, para toda tu familia. Te mando saludos y bendiciones, y hasta la próxima.